Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Vamos al tema de la Pax Narca. Bueno, salió hace una semana, más o menos 10 días, pero ya cuando salen las cosas, primero lo recibes como te cae al sentimiento de entrada, ya después de ciertos días ya lo analizas con más detalle. Y eso es lo que he hecho yo en parte porque algo que me ha sacado, no voy a decir que me ha sacado de quicio, pero algo que me ha sorprendido eh, y me ha dado muchísimo dolor es que aparte de lo que ya se conocía en parte o se sospechaba sobre el tema de cómo el gobierno de Correa institucionalizó, por decir de cierta manera, el narcotráfico en el país. Ecuador también esos años fue una discoteca de pederastas y de pederastia y de tráfico de personas y de tráfico de menores de edad. Una cosa increíble, una cosa que parece que solamente se ve en Sound of Freedom. Y resulta que Ecuador era caldo de cultivo para todo este tipo de cosas. Roberto, cuando tú ves este informe de Arduino Tomasi, yo me imagino que tú dijiste, caramba, como el ávido lector que empieza a leer el libro y ve, bueno, parece que este va a ser el asesino serial, me estoy haciendo una metáfora, y al final del libro es, caramba, yo sospechaba esto, como que algo me hacía clic. Yo no sé si leíste el informe y dijiste, caramba, este es el clic que estuve buscando, ¿no? A ver, mira, había un montón de hechos que nos indicaban claramente que el asunto del narcotráfico, porque además es algo que no puede ocurrir, que aparezca de la noche a la mañana, no apareció de la noche a la mañana en la época de Lenin Moreno. Primero porque eso es absurdo, un tema así no aparece de la noche a la mañana. Durante el gobierno de Lenín Moreno nos cayó el baldazo del asesinato de los periodistas del comercio en la frontera norte en Esmeraldas. Y ese fue quizás el primer campanazo de que algo estaba pasando ahí. Bueno, cuando eso ocurrió ya llevaba años gestándose y los carteles mexicanos llevaban años operando en el país. Y eso se nos ocultó sistemáticamente durante el gobierno de Correa. Teníamos muchos indicios de que era así, o sea, podríamos mencionar un montón de hechos que son hechos, que no son narrativas, porque en esto yo creo que se debe insistir. Los correístas han asegurado que la prensa y que el periodismo independiente y que la gente que no les quiere está urdiendo una narrativa, eso es lo que dicen, no están construyendo el relato de que nosotros dejamos entrar al narcotráfico. No, no es un relato, son hechos muy, muy, muy concretos. Ujú. Y a esos hechos se ha venido a sumar la estadística, y la estadística lo que señala es más hechos concretos. Es un hecho, no es una narrativa, que hubo un exceso de muertes no explicadas. Cuando los organismos de administración de estadísticas oficiales de los países clasifican las defunciones, hay un sistema internacional de clasificación de defunciones, ¿verdad? Las muertes violentas se clasifican por el tipo de muertes, y hay un apartado Ujú. que se conoce como muertes violentas de intención no determinada. Las Ya. muertes Y violentas de intención generalmente, no. ajá, generalmente, ¿qué muertes entran ahí, Roberto? O sea, en una escala general de un país que determina sus muertes de manera Sí. correcta, esas muertes indeterminadas, ¿cuáles son generalmente? Son muertes violentas de intención no determinada. Son las muertes violentas que pudieron ocurrir por suicidio, por asesinato o por accidente, pero Ok. sobre las que no existe información para determinar cuál de estas tres causas fue la que Ya. causó la muerte. Ah, lo normal, Ricardo, cuando caen los homicidios es que las muertes violentas de intención no determinada caigan también. Eso es lo estadísticamente normal. Aquí ocurre un fenómeno que no es usual. Es Claro. que, según las cifras oficiales del INEC del gobierno de Correa, los homicidios cayeron muchísimo hasta convertirnos en el segundo país de América Latina con menos homicidios. Eh, Claro. Mientras que las muertes violentas de intención no determinada, llamemos las muertes violentas no explicadas, ¿no es cierto? Las muertes violentas no explicadas subieron, pero por encima de toda tendencia. O sea, es un fenómeno que no
no puede ser estadísticamente explicado porque no corresponde a ninguna tendencia. Esto es un hecho. Hay 7.700 y pico muertes que ocurrieron desde que se fue la base de Manta hasta el año 2018. Eso equivale a 1.7 muertes al día, según el estudio de Arduino Tomasi. Y Arduino Tomasi es un investigador muy serio. Ujú. Arduino Tomasi se graduó en la London School of Economics, que es una de las mejores del mundo, y ahora está haciendo un postdoctorado en la Universidad de Chicago, que también es una de las mejores del mundo, especialmente en esta área, ¿no? Ujú. Ciencias sociales, estadística aplicada a las ciencias sociales. Él encuentra estos hechos. Y luego ocurre que estas muertes no determinadas, cuando vas a hilar más fino en la estadística, lo que encontró Arduino es que estas muertes no determinadas ocurren precisamente en las provincias que han sido identificadas por la policía, pero con lujo de detalles, como las provincias de la ruta del narcotráfico. Eh, Claro. la semana pasada hubo varios intentos de varias personas que salieron en defensa del correísmo con supuestos estudios también estadísticos para desmentir esta investigación de Arduino Tomasi. Y a mí lo que me llama la atención es que ninguno de ellos se ha fijado, ninguno de ellos ha tomado en consideración este dato que es clave, el origen, la distribución geográfica de las muertes no explicadas. Porque no Claro. es que solo Arduino Tomasi está hablando de 7.700 muertes no explicadas, no, está hablando de 7.700 muertes no explicadas que ocurrieron en las provincias de ruta del narcotráfico. Claro. Otra cosa normal de las estadísticas es que, por ejemplo, si fueran homicidios, digamos, si fueran accidentes, la distribución geográfica sería uniforme en todas las provincias, Claro. porque así son las estadísticas de los accidentes. Claro, si un teórico procorreísta viene acá y nos dice, no, pero es una estadística normal, o sea, en el Guayas y en Manabí se suicidaron 1,7 personas durante 7 años consecutivos y en otras Sí. provincias no pasó absolutamente nada. Sí, sí, Nada, eso, eso, total. eso, eso no tiene explicación. Están diciendo que fueron suicidios, pero Ujú. dicen que fueron suicidios basados en que en otros lados parece que ha ocurrido eso. Cuando hay un incremento de muertes no determinadas, resulta que son suicidios. Bueno, pero son muertes no explicadas en la ruta del narcotráfico. Entonces uno debe preguntarse, ¿en las provincias por las que circula la cocaína, la gente se suicida más o a la gente la matan más? O sea, en las provincias por las que circula la cocaína hay más accidentes. O sea, en las provincias por las que circula la cocaína es obvio que lo que se incrementan son los asesinatos. Y si después encuentras que en esas mismas estadísticas aparecen unos datos de terror sobre, por ejemplo, el tráfico infantil o la desaparición de personas, y Ujú. estos no son fenómenos cualesquiera, son fenómenos que suelen estar relacionados precisamente con la operación de las mafias, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con el tráfico de cocaína? El tráfico de cocaína lo que abre al crimen organizado es rutas de tráfico. Ujú. No solo para la cocaína, también para las armas, también para los órganos, también para las personas, para los niños. O sea, una vez que tienes una ruta para traficar cocaína, tienes una ruta para traficar lo que quieras. Claro. Entonces, es normal que en los países que se han integrado a una ruta internacional de tráfico de cocaína, se eleven también las cifras de otros tráficos. Lo que hace Arduino Tomasi es buscar esas cifras y se centra en el tráfico de menores de edad, normalmente con fines de explotación sexual. Y el tráfico de menores de edad en el Ecuador, justamente después del año 2009, la base de Manta se va en septiembre del 2009. Bueno, en el 2010, las cifras de tráfico de menores de edad se dispara, pero de una manera dramática. Teníamos una constante, nuestra curva, digamos, era en realidad una línea recta, nuestra curva estadística me refiero, era en realidad una línea recta muy baja de tráfico infantil hasta el año 2009, por debajo de la línea de Colombia y muy por debajo del promedio regional. El año 2010 eso se dispara, supera 6 veces la de Colombia y supera en un 70% el promedio regional.
Esto no es normal, esto tampoco tiene una explicación estadística, esto lo que muestra es un cambio estructural. Empezaron a operar otras cosas. Hay un médico epidemiólogo en el Ecuador, no recuerdo su nombre, que comparaba la situación con, es como si él decía, si esto fuera salud pública y Ujú. estas fueran cifras de muertes por enfermedades, yo diría, aquí este año apareció un virus. O Claro. sea, hay un cambio dramático estructural, hay una causa que no había antes. O sea, esto es estadísticamente por sí solo, no puede ser explicado. Aquí algo pasó. ¿Cómo confiar de aquí en adelante en las estadísticas, Roberto? Porque si es que las estadísticas simplemente se cambian, bueno, la policía está corrompida, el juez de la Índice Nacional de Estadística también es más o menos de mi equipo, y ni sé qué, entonces puedo hacer con las estadísticas lo que se me da la regalada gana. Sí, ¿Cómo sí. se le devuelve la credibilidad a las estadísticas? Eso también debería ser más o menos un camello. Y piensa que las estadísticas son la base de toda planificación y la base de toda política pública. Total. Tiene que estar basada en datos reales, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace a la gente confiar en un gobierno. O sea, el trabajo del gobierno se ve en las estadísticas. O sea, Sí. no se ve en la esquina de la calle donde yo vivo. O sea, se puede percibir un poco, pero de ahí, o sea, si mañana el gobierno tal me dice se bajaron las muertes, se bajó la inseguridad, la economía creció, tú dices, caramba, este gobierno es buenísimo. Entonces, a base de las estadísticas que la gente también elige en parte. Pues fíjate que la primera reacción contra la investigación de Arduino Tomasi fue la de, me parece que se llama Diego Vaca, espero no estar equivocado en el nombre, un académico correísta de la Universidad de Barcelona. Y la respuesta de él fue, sí, hay un error ahí en las estadísticas, hay algo que explicar, no un error, sino este incremento de las muertes violentas no explicadas necesita una explicación, decía él. Y mi teoría, dice, yo le explico esto diciendo que las estadísticas en el Ecuador se manejan pésimo. Ya, Entonces, si asumimos que las estadísticas en el Ecuador se manejan pésimo y eso explica estas 7.000 muertes en exceso, claro. bueno, también se manejarán pésimo en lo que se refiere al desempleo y también se manejarán pésimo en lo que, o sea, a todos los aspectos de la vida cotidiana, o sea, todas las estadísticas se manejan pésimo, entonces estamos jodidos. Claro, ya, total. No, y tanto así de que, o sea, utiliza esa teoría de que las estadísticas se manejan mal, pero más como para justificar que para señalar y hacer un análisis al respecto. No sé si me cachas lo que te quiero decir. O sea, bueno, Sí, no se sí. manejan mal. De repente ese 1,7 promedio diario es, no sé, teclearon mal en la computadora, ¿no? Sí. Además, eso no es científico, ¿no? O sea, no tiene nada. Y esto de, por ejemplo, atribuir esas muertes a suicidios, no está respaldado con ninguna prueba, no está respaldado con ningún número, simplemente está la idea de que en otros lugares ha ocurrido así, que cuando suben las muertes no explicadas se trata de suicidios. Pero bueno, en otros lugares no ha ocurrido en esta dimensión. Estamos hablando de 7.000 muertes no explicadas. Estamos Claro. hablando de 7.000 muertes no explicadas y estamos hablando un índice de tráfico infantil. Esta investigación de Arduino, Tomás, es realmente, ¿tú crees que pueda afectar en algo la demografía dura del correísmo y quienes van a votar por ellos el año 2025? ¿O tú crees que simplemente es un estudio que lo recolectan los anticorreístas o los que están a favor de la democracia y lo estudian y lo analizan y lo conversan, pero realmente al voto del duro del correísmo no le pasa nada? ¿Cómo crees que termina eso? Mi experiencia, Ricardo, es que el voto duro del correísmo no tiene que ver con la realidad. O sea, el voto duro del correísmo es el voto de personas que han decidido creer a Correa en contra de todo dato de la realidad. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.